Así como ustedes quieran ser tratados, así deben ser tratados. Amén. Qué bueno que están en esta noche. Bienvenidos a los que nos ven más tarde a través de las redes sociales. Este video nada más se va a grabar y ya al rato se sube. Le pido por favor que su teléfono en silencio, ya sabe, para que no interrumpa al que está a su lado. Vamos a poner nuestros teléfonos en silencio y quiero hacer una oración. Póngase de pie. Ya sé que ya lo acabo de sentar, pero ahora lo voy a levantar. Sirve que hacemos ejercicio, ¿verdad? Arriba, abajo, arriba, abajo. Vamos a hacer una oración para poder iniciar. Amado Dios, te damos gracias por la oportunidad de estar aquí en este día tan maravilloso, Señor. Gracias por todo lo que haces en nuestras vidas, Señor, porque te manifiestas con poder y gloria. Escuchas, Señor, atiendes, estás al pendiente de tus hijos. Hemos traído en esta tarde, Señor, nuestra alabanza y nuestra adoración. Señor, recíbela como un grato perfume. Hicimos, Señor, esto porque te amamos. Porque te amamos, Señor, verdaderamente. Porque queremos conocer más de ti. Porque queremos estar contigo. Señor, y en este momento nos disponemos a escuchar tu palabra. Esa palabra que transforma nuestras vidas. Esa palabra que nos cambia, que redarguye. Esa palabra que me hace ser cada vez más como tu Hijo Jesús. Señor, en el nombre de Jesús, que seas tú tomando este lugar, que sean tus palabras, que sean tus pensamientos, que seas tú, Señor, en todo momento. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Podemos tomar nuestro lugar y mis hermanos, ya las vacaciones están por terminar, ¿verdad? Ya muchos incluso pues ya hasta regresaron a trabajar después de una Semana Santa que tuvimos, ¿verdad? ¿Cuántos fueron a la playa en esta Semana Santa? ¿No? ¿Cuántos aprovecharon y se fueron a ver a la playa? Nadie, ¿verdad? Bueno, está bien. Tampoco nosotros podemos aprovechar e ir otro día. No que el día que hay un montón de gente, ese día todos quieren ir a amontonarse ahí a la playa. La semana pasada estuvimos recordando la muerte, la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, lo que en realidad conmemora la Semana Santa, porque esto es lo que se conmemora. Pero decíamos aquellos días que Dios no quiere una Semana Santa, Dios quiere una vida santa, quiere que tu vida sea santa los 365 días del año, y si el año tiene 366 días, también ese año. Quiere que tengas un año santo, toda tu vida quiere el Señor que sea santa. Y mis hermanos, pues terminó la Semana Santa, las vacaciones están a punto de terminar y nosotros vamos a continuar con nuestros estudios de Mateo. Hemos estado con Mateo 3. Quiero hacerle un pequeño resumen, así muy cortito, de lo último que estudiamos, que fue Mateo 3:6. Y dice: y cuando confesaban sus pecados, Él las bautizaba en el río Jordán, refiriéndose a las personas. Y se lo voy a hacer así corto, ya tengo los puntos aquí. Explicábamos ese día la importancia de hacer esto en el río Jordán. Para aquellos tiempos el río Jordán era un río muy importante para el pueblo judío, representaba muchas cosas para el pueblo judío, el río del Jordán. Decíamos también que el bautismo es algo sagrado. No solamente tenemos que bautizarnos por cumplir, porque alguien nos está invitando, no solo es hacerlo para quedar bien tal vez con alguien. Usted lo tiene que hacer porque usted entiende exactamente de qué se trata. El bautismo, mis hermanos, de Juan, era para demostrar al público quiénes se habían arrepentido verdaderamente. Nosotros siempre que bautizamos lo hacemos en público, porque nos gusta, queremos que la gente vea y pueda entender, y a lo mejor le entre duda en ese momento y quiera saber un poco más, pero queremos que la gente sepa que la persona que está siendo bautizada se ha arrepentido
de todos sus pecados, se ha arrepentido de su vida y está buscando una nueva vida con Cristo. Decía también que el bautismo por inmersión era un rito que ya anteriormente se practicaba. Ese día les decía yo que el bautismo era algo que se practicaba mucho antes de Juan. Era un rito que los judíos ya de por sí tenían, y este rito era para purificar a los sacerdotes. Era un rito común en el pueblo judío. El bautismo es un acto que debe realizarse después de que una persona acepta a Cristo como su Señor y Salvador, y en presencia de incrédulos. Acuérdese de esto, porque yo veo que muchas veces buscan, cuando van a bautizar a alguien, irse a los lugares donde no hay alguien que los pueda ver, donde no hay alguien que pueda reconocer que quienes están ahí están practicando lo que la Biblia dice. Quien no quiere bautizarse, escuche esto porque esto es duro, quien no quiere bautizarse es quien no quiere arrepentirse. Si tú ya entendiste la Escritura, si tú ya sabes por qué tienes que bautizarte y aún así no quieres hacerlo, es porque entonces no quieres arrepentirte, no quieres un compromiso con Dios. Cuando usted se bautiza por arrepentimiento, pasa usted a ser un sacerdote del Dios Altísimo. Acuérdese que eso era un rito para los sacerdotes. Entonces, cuando usted se bautiza, pasa a ser también un sacerdote del Dios Altísimo. Marcos 16:16 dice que el que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. ¿Quiénes pueden bautizarse? Los que crean. Si usted no cree, no se va a querer bautizar. Necesitamos estar conscientes, hermanos, de nuestra situación como pecadores. Ninguno de los que estamos aquí, ninguno de los que nos puede ver a través de las redes sociales, no es pecador. Todos somos pecadores y necesitamos estar conscientes de que somos pecadores. Necesitamos estar conscientes entonces de que necesitamos arrepentirnos para obtener el perdón de Dios. Todos los que crean pueden bautizarse. El bautismo está disponible para todos. El requisito es que crea que lo necesita, que haya entendido esto. Y por último, decíamos también ese día que el bautismo fue un mandato de Jesús. Jesús mismo lo cumplió. Entonces, el bautismo es algo muy, muy importante. Y el día de hoy vamos a iniciar con este mensaje. No vamos a terminar hoy, lo vamos a terminar el día domingo. El tema se llama demuestra, y más adelantito vamos a ir viendo qué es demuestra. Y yo quiero que usted entienda, mi amado, que en la vida es muy importante, escúchelo bien, es muy, muy importante demostrar. Es necesario que nosotros podamos demostrar lo que decimos, lo que creemos. Las evidencias, escuche, sirven como pruebas sólidas que respaldan la certeza de una idea o de alguna situación. Las evidencias sirven para demostrar, escúchelo bien, las evidencias sirven para demostrar. Un significado para demostrar es probar que algo es verdad mediante alguna acción, argumento, experimento o razonamiento que sirva de evidencia. Escúchelo otra vez. Demostrar, una definición es probar que algo es verdad. Eso significa demostrar, probar que algo es verdad. Alguna acción, argumento, experimento, razonamiento o razonamiento que sirva de evidencia. Ahora vamos más adelante y le voy a poner un ejemplo para que usted lo cache así fácil. Alguien culpado de un crimen. Imagínese usted que usted es el que culparon del crimen. Así, imagínese que usted está siendo culpado de un crimen que usted no cometió. ¿Qué haría usted? Dígame si usted no haría nada, se quedaría tranquilo.
callado, en silencio? ¿O trataría usted de demostrar todo lo contrario? ¿O trataría usted de buscar todas las evidencias posibles para demostrar que usted no lo hizo, que usted está bien, ¿no? Yo creo que muchos harían hasta lo imposible por demostrar lo contrario, sobre todo, escuche, sobre todo, si como resultado del juicio su culpabilidad fuera la pena de muerte, ¿no? ¿Quién se quiere morir por algo que no hizo? Entonces, yo le aseguro que usted o su familia contratarían al mejor abogado que pudieran pagar. A veces no hay dinero, a lo mejor toda la familia haría, como le dicen, el cochinito, iban a juntar, iban a pedir prestado, iban a empeñar, iban a vender, con tal de poder pagar al mejor abogado, para que ese abogado pudiera juntar todas las evidencias para demostrar que usted no es culpable. Es importante poder demostrar. Tendría usted que demostrar ante los jueces, tendría usted que demostrar ante el juez, ante el jurado, los abogados, toda la gente que está ahí tendría que creerle que usted es inocente para así poder ser libre de esa pena de muerte. Así que, mis hermanos que nos ven también a través de las redes sociales, yo creo que usted también haría todo lo posible para demostrar que usted no es culpable, si lo estuvieran culpando injustamente. Por ejemplo, un atleta, alguien que se dedica a correr. Hace un rato veía yo la noticia de una, creo que es oaxaqueña, no le puse atención. Era una atleta mexicana. Yo calculo que medía tal vez unos 50, unos 45, por ahí, no sé, ¿ya lo vio usted? Y está corriendo con grandototas. No estoy seguro porque no he visto en qué lugar quedó, no he entendido muy bien, traté de buscarlo pero no lo entendí bien, en qué lugar quedó. Pero ¿a qué vamos con esto? Que ella demostró su capacidad como una atleta y está siendo reconocida en este momento en muchas partes del mundo por lo que hizo. Si ustedes ven el video, lo más seguro es que les va a salir, porque Facebook ya nos está escuchando y por ahí le va a empezar a salir, cómo ella corre junto a... Hombre, pues están grandísimas las mujeres contra las que corre la muchacha. Y entiendo que queda en muy buen lugar. Entonces, ella demostró ahí en ese lugar todo el entrenamiento que había llevado durante mucho tiempo. Una persona que se preparó. En un examen, tú también demuestras todo lo que has aprendido. Yo sé que en un examen necesitas preparación. Y en ese examen tú vas a demostrar si en verdad pusiste atención o estabas jugando en las clases, si eres bueno para la escuela o de plano que te saquen tus papás, o de plano no. Entonces, en un examen tú demuestras que aprendiste lo que el maestro estuvo enseñando. ¿Sí? El esposo le dice a la esposa, o al revés también, la esposa le dice al esposo, yo te amo. Pero es necesario que sea demostrado por medio de hechos, no solamente palabras. Así dice el spot publicitario luego de los políticos, ¿no? Hechos, no palabras. Hechos. Necesitan demostrar. Un esposo necesita demostrar a través de la provisión. Una esposa necesita demostrar a través de que atiende a lo mejor al esposo, a sus hijos, que ambos se atienden. Se necesita demostrar, escuche, el amor se demuestra con hechos, cosas que se pueden palpar, cosas que se pueden tocar, se pueden sentir. Se animan cuando están decaídos, se demuestran el amor. El amor de Jesús es algo que se puede demostrar. Jesús lo practicaba, lo demostraba. Jesús demostró en todo momento que Él en verdad amaba a otros. Entonces, tal vez a veces es difícil demostrarlo, pero si usted es verdad lo que está diciendo, lo tiene que demostrar.
¿Y por qué le digo o por qué le hablo de demostrar? ¿Cuál es la importancia de poder demostrar? Y bueno, vamos a comenzar con la palabra. Mateo 3:7, hijo, por favor. Es 3:7 al 9, vamos a leerlo todo, de todas formas, estos 3 versículos. Mateo 3:7 dice: al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Dice en el 8: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Dice en el 9: y no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Quiero, por favor, hijo, que me lo pongas en NTV otra vez. ¿Amén? Dice así en el 7, desde el 7 dice: pero cuando Juan vio que muchos fariseos y saduceos venían a mirarlo, escuche, venían a mirarlo bautizar, los enfrentó. Camada de víboras, exclamó Juan, ¿quién les advirtió que huyeran de la ira divina que se acerca? Mateo 3:8 dice: demuestren con su forma de vivir que se han arrepentido de sus pecados y han vuelto a Dios. Dice en el 9, hijo, ya para rematarlo, dice: no se digan simplemente el uno al otro: estamos a salvo porque somos descendientes de Abraham. Eso no significa nada, porque les digo que Dios puede crear hijos de Abraham de estas piedras. Y la verdad que esto cada vez se va poniendo más bueno. Entre más vamos avanzando en Mateo 3, cada vez se va poniendo más emocionante, más interesante, y cada vez Mateo nos está enseñando más cosas. Hoy quiero que nos enfoquemos en Mateo 3:7. Así que vamos a iniciar. Dice: al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Pero ¿quiénes eran estos fariseos y saduceos de los que Juan está hablando aquí? ¿Quiénes eran? Bueno, hermanos, en los tiempos de Juan, como ahora también, había muchos grupos religiosos. No solamente eran los fariseos, y no solamente eran los saduceos, y no solamente eran los seguidores de Jesús. En el momento que Jesús caminaba, eran seguidores de Jesús. Aún no se les conocía como cristianos. Eso sucede hasta el libro de Hechos. Entonces, en ese momento, esto va a ser nada más como para que ustedes sepan, había esenios. Era un grupo religioso de aquel entonces. Ellos vivían en comunidades aisladas, practicaban una vida ascética y se caracterizaban por su pureza ritual y su estricta separación del resto del mundo. Quiere decir que eran como personas viviendo en una burbuja. No se juntaban con nadie más, tenían sus propios ritos, no se mezclaban con otros para no contaminarse. Había otro grupo también llamados los celotes, que le daban celos ahí. Era un grupo nacionalista que luchaba contra la ocupación romana y creían en la liberación del pueblo judío por la fuerza. ¿Quién cree que era de este grupo? Barrabás se considera que era un celote, por eso él quería liberar al pueblo judío a espada, a golpes. Otro grupo que eran los samaritanos, ellos vivían en otra región pero descendían de los judíos, también vivían en Samaria y tenían una tradición religiosa diferente a la judía, adorando en el monte Gerizim y tenían una Torá un poco diferente. Los primeros 5 libros de la Biblia se les conoce como Torá o Pentateuco. Los escribas eran los expertos en la interpretación de la ley. Eran los que decían: no, esto se interpreta así, esto tiene que ser así, esto se hace así. Y los sacerdotes, que eran los encargados del culto en el templo. Había muchísimas, o había bastantes, podríamos decirlo así,
corrientes de personas que estudiaban la Biblia, tenían su propia interpretación y hacían su grupito por acá y otro por allá y otro por allá, y cada quien tenía un grupito diferente. Pero Juan habla de unos en especial. Juan está hablando de los fariseos y de los saduceos. Era como que eran los grupos más grandes que había en ese momento. Eran los fariseos, que prácticamente muchos de los judíos o la mayoría de los judíos eran fariseos. Entonces, dice no dice la Biblia, dice la historia bíblica dice que los fariseos seguían las leyes escrupulosamente. O sea, tenían que hacer tal cual lo que la ley decía, o por lo menos eso era lo que ellos creían que hacían, seguir la ley tal cual. Pero había algo que también seguían y era la tradición oral. ¿Qué quiere decir la tradición oral? Era lo que pasaba de generación en generación, que alguien hablaba, se lo pasaba a otro, se lo pasaba a otro. No sé si alguna vez han escuchado el juego, a lo mejor los de ahorita no, pero los de antes sí, el juego ese del teléfono descompuesto, ¿no? Que se pasaba y se decía, pues imagínense, qué fácil era que lo que se pasaba se fuera distorsionando con el tiempo. Y mientras estaba yo meditando en esto, me daba cuenta que hay un grupo actual que no solamente seguía por la Biblia, sino que también seguían por la tradición. Yo creo que ya más o menos le cayó con quiénes son, ¿verdad? Que no solamente la Biblia lo representa, sino también la tradición. Lo que les dijeron hace 300 años, lo que le dijeron hace 50 años, eso también lo toman en cuenta ahora. Había el otro grupo que eran los saduceos, y los saduceos, los fariseos creían en el Pentateuco, pero también creían en los profetas. Por eso ellos sabían que venía un Mesías, porque creían las profecías. Los saduceos era otro grupo también religioso de aquellos tiempos. Este grupo de saduceos solamente creían en el Pentateuco y nada más. No creían en los profetas. Nada de lo que fuera profecía era válido. Nada más de Génesis a Deuteronomio. Y la mayoría de ellos eran descendientes de los sacerdotes, mientras que los fariseos eran de todo. O sea, los fariseos venían de todos lados. Fíjese qué chistoso es, porque estos grupos peleaban, no se llevaban, porque pues cada quien tenía su cultura diferente, ¿no? Cada quien tenía su forma de entender la Biblia, de comunicarse con Dios, y chocaban, ¿no? Es que esto no es así, esto no es así, esto no es así. Pero cuando llegó Juan y Juan comenzó a bautizar, cuando Juan comenzó a llamar a la gente, entonces, ¿qué creen? Ahí sí se unieron, ¿no? Se unieron para ir a ver a Juan, para ver lo que Juan estaba haciendo. Dice el versículo que Juan les dijo, generación de víboras. ¿Y por qué Juan les dice esto? ¿Por qué generación de víboras? Bueno, no les fue bien. ¿Por qué Juan les dice a ellos generación de víboras? Yo cuando leía y estaba estudiando, pensaba yo, pues es que era bueno que estuvieran ahí, ¿no? A lo mejor algo se les pegaba. Por lo menos por estar ahí algo se les iba a pegar a todos, ¿no? Pero tanto Juan el Bautista como Jesús hacen este uso de la palabra, mencionándolos como generación de víboras. Los dos les dijeron así. Y lo que hacían con esto era denunciar la hipocresía de las personas que habían llegado ahí, los fariseos y los saduceos. Pretendían ser justos, pretendían ser bondadosos, cuando en realidad no estaban dispuestos a cambiar, cuando en realidad en ellos no había misericordia, no actuaban con justicia, no tenían deseos de cambiar.
Juan era una persona que vivía en el desierto. Entonces, crea usted que Juan conocía a las serpientes. Yo estoy seguro que en el desierto hay muchas clases diferentes de serpientes y Juan las conocía. Sabía cómo tratar con estos animalitos, ¿no? Juan ya sabía qué era lo que tenía que decir, cómo tenía que hacer. Juan sabe o sabía que a la menor provocación hacia estos animales te podían atacar, se le podían ir encima. Y Juan ya sabía estas cosas. Si por ejemplo había un pequeño incendio en alguna parte, si había algo, ya sabía Juan que esas serpientes iban a salir de ese matorral. Por ejemplo, si había un matorral se estaba quemando, y esas serpientes iban a salir a buscar otro lugar para esconderse. Pero cuidado, porque si te atravesabas en ese momento, esa serpiente te iba a picar. Ya sabía interactuar con con esas víboras ponzoñosas. Entonces sabía Juan cómo funcionaban, o cómo esas serpientes o esas víboras nunca iban a dejar de ser víboras. Los judíos, hermanos, se creían superiores. Hasta ahora se siguen creyendo superiores. Justamente hace rato vi un video donde unos judíos ortodoxos están refiriéndose a otras personas que no son de su religión con odio. Una cosa horrible, de la forma en la que hablan de unos judíos cristianos. Entonces ellos siempre han tenido ese trastorno de superioridad, siempre se han creído superiores, y eso no solamente es ahora, siempre ha sido así. Ellos creían y estaban convencidos de que Dios los iba a juzgar de una forma diferente por ser hijos de Abraham, por venir de la descendencia de Abraham. Que Dios les iba a decir: bueno, mijo, mira, pues como tú tienes por padre a Abraham, pues órale, pues a ver, no, el castigo no te lo voy a dar a ti, se lo voy a pasar al que está a tu lado. Es como ahora: no, pues es que mi papá es el pastor, él me va a echar la mano, ¿no? Yo sé que Dios a través de sus oraciones me va a tratar bien, cuando sabemos que una relación con Dios es personal. ¿Cuántos conoce usted ahora que creen que no necesitan arrepentirse? Los judíos no creían que necesitaran arrepentirse, porque ellos seguían la ley, porque ellos seguían la Torá, porque ellos creían seguir al pie de la letra todo lo que la ley indicaba. ¿Cuánta gente aún ahora hay que creen que todo lo que tienen es gracias a ellos mismos, que no les interesa cambiar, que siguen diciendo que todo lo que están haciendo está bien? Y déjame, porque yo sé y yo tengo una relación con Dios, y Dios a mí me ha dicho que yo así lo tengo que hacer, que Dios los ama tanto que Dios va a hacer lo que ellos quieren, no ellos tienen que hacer lo que Dios quiere. ¿Cuántas personas ha conocido usted así? Y en esta noche, hermano, yo le invito a que usted analice su corazón. Vea si usted está en una situación así. Si usted aún cree que no es necesario arrepentirse. Mi esposa, yo también, pero ella lo comparte muchas veces, muy seguido, que ella practica la confesión de pecados. Practicar es algo que se hace todos los días. Todos los días necesitamos arrepentirnos, no solamente cuando venimos a la Santa Cena, no solamente cuando voy al servicio, ¿no? Si es que voy los domingos, por ejemplo, o si voy cada mes, entonces cada mes me voy a arrepentir. La confesión de pecados es algo que usted tiene que hacer diario, a cada momento. Cuando usted sabe que está haciendo algo mal, en ese momento arrepiéntase. Analice su corazón. Analice qué hay en su corazón. Juan les dice que ellos son como esas serpientes que salen
de sus escondrijos en el momento menos esperado y salen. Y fíjese, a lo mejor tal vez algunos de los que estaban ahí querían bautizarse, pero tal vez algunos de los que querían bautizarse ahí, querían bautizarse solamente por cumplir un rito, solamente por miedo a lo que podría venir, miedo a lo que podría pasar. A lo mejor muchos de los que estaban ahí solamente fueron de mirones, ¿no? A ver qué cosa estaba sucediendo. A lo mejor muchos fueron a juzgar a Juan, a ver por qué Juan estaba haciendo eso, ¿no? Y a decirle a Juan, mira Juanito, mira Juan, esto no se hace así, esto no tienes por qué hacerlo así. Mucha gente, a lo mejor ahí metidos hasta atrás gritando, ¿no? No, Juan, eso no está bien, eso no se hace así, Juan. A lo mejor mucha gente murmuraba al fondo lo que estaba sucediendo. A lo mejor le decían a Juan, nada más echa la agüita, así, aviéndale un poquito de agua nada más, no los metas todos, que se zancochen nada más. Yo me acuerdo cuando iba a la escuela que a mí me gustaba sentarme enfrente, siempre me gustó sentarme enfrente, porque yo sabía que enfrente era mejor, el maestro te pone más atención. Los grupos, bueno, no sé si ahora, pero los grupos de antes por lo menos tenían 30 alumnos, ahorita quién sabe si todavía sea así, pero entonces era difícil que el maestro pusiera atención a los que estaban hasta la parte de atrás, ¿no? Porque luego eran muchos chamacos, a veces eran hasta más grandes los grupos. Pero yo me acuerdo que me gustaba a mí sentarme al frente, casi siempre enfrente del maestro, o por lo menos en la fila de enfrente o en la de atrás, para poder recibir la atención del maestro. Y me acuerdo que había muchos a los que les gustaba irse hasta atrás, hasta la última fila, en el lugar más lejano de donde estaba el maestro, lo más lejos que pudieran estar del maestro. ¿Para qué? Para poder estar jugando, echando relajo, burlándose, riendo, para no hacer nada. Les encantaba. Desde ahí atrás hablaban mal, a lo mejor hablaban groserías, se burlaban de que si alguien pasaba a participar, entre 2 o 3 ahí mismo se burlaban del que estaba participando. Mi hermano, mucha gente cuando usted le sirve a Dios, así actúa, como esos que estaban hasta atrás. Se van a burlar, le van a decir, lo van a señalar, lo van a juzgar. Van a ir a verlo tal vez, o van a venir, ¿no? Para ver qué es lo que usted está haciendo, cómo lo está haciendo, a ver si está bien o está mal a como yo lo hago, ¿no? Lo van a criticar. Cuidado con lo que nosotros hablamos de otros. Cuide lo que sale de su boca. Cuide lo que usted piensa de otras personas. Porque lo que usted piensa luego se va para acá y sale. Entonces usted tiene que cuidar mucho lo que piensa, porque si no va a ver que un día se le va a escapar, lo va a decir. Cuidado con andar levantando murmuraciones en contra de otras personas. Mateo 12:34, hijo, por favor. Mateo 12:34 dice: generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Dice el 35, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca malas cosas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Palabras de Jesús. Jesús diciéndole de nuevo a los fariseos: porque de la abundancia del corazón habla la
boca. ¿Ve entonces la importancia de lo que nosotros decimos, de lo que nosotros pensamos? Le digo, aquellos que estaban ahí con Juan murmuraban, hablaban, decían, juzgaban lo que estaba haciendo Juan. Jesús nos está recordando a través de estas palabras que lo que hay en nuestro corazón se revela por medio de las palabras que salen de nuestra boca. Cuide lo que sale de su boca. Ya lo hemos hablado varias veces. Cuide lo que sale de su boca, porque lo que sale de su boca indica lo que hay en su corazón. En su corazón hay amor, va usted a hablar amor. En su corazón hay odio, va usted a hablar odio. En su corazón hay juicio, se la va a pasar juzgando, triquicando. Se la va usted a pasar enjuiciando a otros, diciéndoles a otros que nada está bien. Entonces cuide lo que sale de su corazón. Hermano, Juan sabía lo que estas personas representaban. Juan sabía discernir lo que en verdad había en el corazón de esas personas. Sabía Juan que estos fariseos y saduceos solamente querían bautizarse por miedo al juicio divino, no porque en verdad ellos quisieran arrepentirse y cambiar. Juan sabía que estas personas no tenían el interés de cambiar, sino solamente de formar parte del rito, creyendo que a través del rito serían libres, serían salvos, serían enjuiciados ya no de la misma forma, sino que ganarían el favor. Pensaban que el bautismo de Juan era una especie de ritual, porque se sabía que el bautismo era un ritual y que automáticamente eran salvos y que todas sus maldades eran perdonadas sin la necesidad de arrepentirse. Pero, hermanos, si no nos arrepentimos, esa ponzoña, ese veneno va creciendo, creciendo, creciendo y creciendo. Vea usted la importancia del arrepentimiento verdadero. Vea usted qué tan importante es arrepentirnos de todo lo que hacemos, de lo que sale de nuestra boca, de lo que decimos, de cómo vivimos, de si no estamos agradando a Dios con lo que estamos haciendo. Generación de víboras. Así dijo Juan, generación de víboras. Generación. Y aquí hay algo importante. Generación se refiere a descendencia. En este texto, generación se refiere a descendencia. ¿Y a descendencia de quién? Pues a descendencia de Satanás. Así se refería en este momento Juan, y así se refirió también Jesús a los fariseos, como descendencia de Satanás, porque no querían arrepentirse. El otro día veía en una publicación de Facebook que decía que Dios era injusto porque no había perdonado a Satanás. Y me quedé así, wow. ¿Por qué cree usted que Dios no perdonó a Satanás? No se arrepintió, ni le interesaba siquiera arrepentirse, ni sabía qué era el arrepentimiento. Entonces, ellos provenían de esa generación, de esa descendencia. No les interesaba arrepentirse. Por eso Jesús es claro, Juan es claro, generación de víboras. Igual vi un video que decía que el diablo era bueno. Fíjese nada más, como tratando de torcer las cosas para poder hacer ver bien lo que había sucedido en ese entonces y por lo cual fue castigado. Que era bueno porque él trató de enseñar a los humanos sobre el bien y el mal, y que Dios era malo porque había castigado a Satanás por haber enseñado a los hombres el bien y el mal. Nada más. Qué tremendo lo que el mismo enemigo trata de hacer para ponerse como bueno y que usted vea a Dios como lo malo. Dice
Juan el Bautista los señaló a los que estaban ahí con esa voz, con ese mensaje, diciéndoles: generación de víboras, legalistas, ¿no? Imponían cargas que ni ellos mismos podían llevar. Decían que seguían al pie de la letra todo y era mentira. Pasaban por alto la verdadera intención de todo lo que hacían. Criticó también a los saduceos porque ellos, a través de la religión, se querían ver favorecidos en la posición política. ¿Quién los enseñó a huir de la ira venidera? Son las palabras finales del del versículo de Mateo 3:7. ¿Quién los enseñó a huir de la ira venidera? Amados, los judíos sabían que venía juicio, conocían a los profetas, estaban enterados de todos los sucesos que estaban por ocurrir. Los profetas habían sido claros de todo lo que tenía que pasar, de que todo lo que estaba sucediendo pues tenía un propósito, y ellos entendían esto, y por si las moscas, se acercaban, ¿no?, a bautizarse, le digo, porque qué tal que sí era cierto, ¿no?, lo que Juan estaba haciendo, pero no vaya a ser la de malas, ¿no? ¿Cuántos aún ahora en este tiempo jugamos con el Señor? ¿Cuántos aún ahora en este tiempo decimos una cosa, pero hacemos otra? Decimos te amo, pero con nuestros actos lo negamos. ¿Cuántos aún en este tiempo mejor ni lo intentan también? Porque hay mucha gente que mejor ni lo intenta. ¿Como para qué? Mucha gente sabe que el juicio viene. Ahora en estos tiempos, mucha gente sabe que el juicio viene. Mucha gente está enterada que el Señor está cerca, que las señales se están cumpliendo. Yo creo que usted ha visto que mucha gente se acerca a la iglesia, muchos porque aman a Dios, muchos porque quieren ver que Dios cumpla. Otros no se acercan hasta que Dios les cumpla. Mucha gente en este tiempo se está acercando a las iglesias. Yo creo que usted ha visto, digo, esto es porque se sabe que los juicios de Dios vienen. Yo creo que usted ha visto muchas veces en el internet un meme, me gusta cuando lo ponen, un meme que dice: y vendrán cosas peores, dice la Biblia. Así como que ya feo, ¿no? Porque están pasando cosas. Cuando es una catástrofe natural, cuando hay muertos, cuando hay enfermedades, y vendrán cosas peores, ahí en los comentarios, ¿no? Yo creo que usted lo ha visto. Muchos se vuelven teólogos en este momento. O hay otro que me gusta, ¿no? Cuando veo que ponen una imagen de un supuesto Jesús y dice: Miguel, suenan las trompetas, como el de las trompetas del juicio. Entonces la gente sí sabe que en realidad el juicio está por llegar, ya sabe la gente. Están avisados, lo han escuchado. Hay evangelistas en la calle, hay gente predicando, llevan la palabra por acá, por allá, en los hospitales, en el parque, en el centro de rehabilitación. La gente ha escuchado, la gente sabe que es cierto. Por eso andan todas esas cosas por ahí. Pero a pesar de que hay evidencias, a pesar de que se puede sentir, a pesar de que se puede ver todo lo que está sucediendo, mucha gente no quiere arrepentirse, ¿no? Yo lo he dicho anteriormente, yo he escuchado familia que dice: pues así me voy, allá en el infierno va a haber fiesta, nos encanta como somos. Digo, no quieren entender lo que la palabra dice. Hermano, arrepiéntase verdaderamente.
amigo que nos ves a través de las redes sociales, a través del internet, arrepiéntete verdaderamente porque el juicio de Dios está cerca. No es mentira. Las cosas están pasando. Investiga un poco más acerca de las profecías, de todo lo que viene, de que lo que ha estado sucediendo está cumpliendo la palabra del Señor. No espere a que llegue el momento, y eso es para todos nosotros también, no esperemos a que llegue el momento en que Jesús mismo nos diga: generación de víboras. No esperemos que eso suceda con nosotros. Necesitamos demostrar verdaderamente que estamos arrepentidos. Y yo sé que a lo mejor todavía no sabe cómo se demuestra el verdadero arrepentimiento. Y esto lo vamos a ver el día domingo. Así que lo invito el día domingo, 6 de la tarde. Amigo que me ves, te esperamos 6 de la tarde en Calle Laborista, Barrio Nuevo. En la entrada de la Calle Laborista en Barrio Nuevo, somos Iglesia Cristiana Familia de Dios. Te esperamos. Córtale, por favor.